¿Cómo rechazar al maligno? Según las enseñanzas del Padre Luis Toro. Bienvenidos a Tesoros Bíblicos. Para abrir este tema, vamos a referirnos a la primera epístola de San Pedro, capítulo 5, versículo 8. Las Sagradas Escrituras nos advierten que tenemos un enemigo que debemos rechazar. Este enemigo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Es vital estar vigilantes y sobrios para resistir sus ataques. Pero, ¿cómo podemos resistirlo? San Pedro nos da la clave, resistiéndole firmes en la fe. Esta fe no se compra en ninguna tienda, se adquiere a través de la lectura y la obediencia a las palabras que encontramos en las Sagradas Escrituras. Es por medio de la fe que podemos vencer al enemigo. Para entender mejor cómo hacerlo, podemos referirnos a lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 4 en adelante. En este pasaje se nos narra cómo Jesús resistió las tentaciones del enemigo en el desierto, utilizando la palabra de Dios como su defensa. Jesús respondió a cada tentación citando las Escrituras, demostrando que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es fundamental, entonces, que para poder resistir al enemigo, nos alimentemos constantemente de la palabra de Dios. Una persona que desea resistir al enemigo pero no lee las Escrituras, está, lamentablemente, destinada a ser derrotada por Satanás. No basta con asistir a misa o rezar el rosario. Es necesario fortalecer nuestra fe a través del estudio y la reflexión de las Sagradas Escrituras, tal como nos enseñó Jesús. Quisiera compartir con ustedes una anécdota de mi infancia que ilustra la importancia de estar vigilantes. En mi pueblo jugábamos varios juegos. Uno de ellos era pajita en boca. En este juego debíamos mantener una pajita en la boca mientras realizábamos nuestras actividades diarias y estar siempre alertas para evitar ser sorprendidos sin la pajita en la boca, lo que resultaría en una penitencia. Este juego nos enseña una valiosa lección sobre la vigilancia que debemos mantener en nuestra vida espiritual. Al igual que en el juego, estamos llamados a estar siempre alertas para resistir las acechanzas del enemigo. Quisiera referirme a la Epístola de Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Santiago nos exhorta a someternos a Dios y resistir al diablo, y nos asegura que, al hacerlo, el diablo huirá de nosotros. Hermanos, les invito a estar vigilantes y a fortalecer su fe a través de la palabra de Dios, para que puedan resistir y vencer al enemigo que busca devorarnos. Es importante reconocer que el enemigo nos ataca de 1000 maneras. Una de ellas es a través del pensamiento. A veces, incluso cuando vamos a comulgar, nos llegan pensamientos malos. Pero debemos resistir y rechazar esos pensamientos, una y otra vez, hasta que el enemigo desista y se aleje. Como nos enseña la Epístola de Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8, debemos someternos a Dios y resistir al diablo. Al hacerlo, el diablo huirá de nosotros. Pero ¿cómo resistimos? Lo hacemos sometiéndonos a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Para ilustrar esto, permítanme compartir un ejemplo. Imaginemos a una mujer que posee una gran belleza física y que, al caminar por las calles, atrae muchas miradas y comentarios. En esta situación, es fácil caer en la tentación de ceder ante los piropos y las propuestas que le hacen. Sin embargo, si esta mujer tiene la palabra de Dios en su corazón y mantiene firmes los principios cristianos, sabrá decir no y buscará formar un hogar basado en el respeto y el amor verdadero. Es fundamental estar vigilantes y no dejarse llevar por las apariencias. Antes de entablar una relación, es necesario conocer bien a la otra persona, su historia, su estado civil y su forma de pensar. De lo contrario,
podemos encontrarnos en situaciones dolorosas y complicadas. Jesucristo mismo nos mostró el camino durante sus 40 días y 40 noches en el desierto, donde resistió todas las tentaciones diciendo: está escrito, sometíense a la voluntad de Dios Padre. En la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 14, San Juan nos anima, especialmente a los jóvenes, a ser fuertes, a permanecer firmes en la palabra de Dios para vencer al maligno. Nos recuerda que somos fuertes cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, y que somos débiles cuando no la leemos y no la hacemos parte de nuestras vidas. Hermanos y hermanas, es vital que descubramos lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan para poder vencer al enemigo. Muchas veces no logramos vencer porque no conocemos la palabra de Dios o porque no estamos convencidos de su poder. Hoy les invito a tomar en serio el estudio de las Sagradas Escrituras, a luchar por mantener la palabra de Dios en sus corazones para ser fuertes y vencer al maligno. Recuerden siempre que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero recordarles que la palabra de Dios nos enseña a no amar al mundo ni lo que hay en él. Es una invitación a no dejarse seducir por las cosas materiales y superficiales, sino a buscar lo que verdaderamente tiene valor, lo que nos acerca más a Dios. Y aún no comprendemos plenamente qué significa eso del mundo. San Juan nos lo aclara de una forma diferente. El amor del Padre no está en aquel que ama al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la codicia del hombre carnal, está en contra de Dios. La codicia, ese deseo insaciable de tener más, de no conformarse nunca con lo que se tiene, nos convierte en esclavos del mundo y del trabajo. Nos empuja a querer más y más, sin encontrar nunca la satisfacción. Pero debemos aprender a estar conformes con lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo nos recuerda el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos? La codicia, ese deseo insaciable de tener más, de no conformarse nunca con lo que se tiene, nos convierte en esclavos del mundo y del trabajo. Nos empuja a querer más y más, sin encontrar nunca la satisfacción. Pero debemos aprender a estar conformes con lo que Dios nos ha dado. Como nos recuerda el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, debemos confiar en que Dios proveerá y buscar primero su reino, y todo lo demás nos será dado por añadidura. La codicia, junto con los ojos ávidos que desean ver lo que no deben, y la arrogancia del éxito, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, inquebrantable ante las adversidades. En la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 4, se nos advierte sobre la amistad con el mundo, describiéndola como adulterio y enemistad con Dios. No podemos ser cristianos a medias, queriendo disfrutar de los placeres mundanos, mientras pretendemos seguir a Cristo. Debemos tomar una decisión firme y coherente. Lamentablemente, muchos cristianos hoy en día son adúlteros espirituales, amigos del mundo y, por lo tanto, enemigos de Dios. Se dejan llevar por las corrientes del mundo que promueven el pecado, como el aborto, el sexo desenfrenado, el matrimonio homosexual, el robo, la mentira y el chisme. Es triste ver a tantos católicos tibios que no entienden lo que significa ser católico y se involucran en acciones vergonzosas. Pero debemos recordar que no podemos servir a dos señores. Como nos advierte el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, Dios vomitará de su boca a los tibios. Para resistir al enemigo, debemos rechazar todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Debemos ser humildes, sometiéndonos a Dios y rechazando la arrogancia y el orgullo que nos alejan de Él. En la epístola a los Efesios,
capítulo 4, versículo 25, se nos insta a rechazar la mentira y a hablar siempre con la verdad. El enemigo viene con cosas que nos gustan, con tentaciones que nos atraen, pero debemos estar firmes en nuestra fe y rechazarlo con valentía. Para rechazar al enemigo, debemos empezar por decir no más mentiras. Debemos comprometernos a decir siempre la verdad, a ser honestos y transparentes en nuestras relaciones con los demás, porque el enemigo es el padre de la mentira, y la única forma de rechazarlo es siendo verdaderos, hablando siempre con la verdad. Así que, hermanos y hermanas, les invito a tomar una firme decisión hoy, a rechazar al enemigo, a decir no más mentiras, a vivir una vida de verdad y honestidad conforme a la voluntad de Dios. En castellano, si usted llegó y le dijo a Petronilo una mentira y luego se arrepintió, debe tener el valor de volver y decirle: Petronilo, lo que te dije era mentira, la verdad es esta. Aunque sea un trago amargo, está rechazando al enemigo y destruyendo esa mentira. No se puede vencer la mentira si no se enfrenta con valentía. Es fundamental que todos digamos la verdad a nuestro prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Debemos expresar nuestro enojo, pero sin pecar, sin perder la paciencia, sin dejar que el enojo dure hasta la puesta del sol, para no dar lugar al demonio. Para rechazar al enemigo debemos alejarnos de la mentira y de la ira. No podemos permitir que el sol se ponga y aún estemos enojados. Si robamos, debemos dejar de hacerlo. Si eres político, abogado, comerciante o cualquier otra persona que tenga la tentación de robar, debes resistir esa tentación. En el caso de los matrimonios, es importante compartir los bienes, como se prometió en los votos matrimoniales. Pero esto solo aplica para los casados por la Iglesia. Si vives en concubinato o estás casado solo por lo civil, tomar cosas sin permiso sigue siendo robo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos insta a trabajar honradamente con nuestras manos para tener algo que compartir con los necesitados. Nos pide que no salga de nuestras bocas ninguna palabra mala, que no insultemos ni usemos lenguaje vulgar, ya que eso nos convierte en amigos del mundo y, por lo tanto, enemigos de Dios. Para rechazar al enemigo, debemos evitar toda palabra mala y ofensiva. No podemos llamar a otros vagabundos, raza de víboras, sepulcros blanqueados o fariseos hipócritas. Debemos usar palabras justas y oportunas que beneficien a quienes las escuchan. Jesús nos llamó a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Si perdemos nuestro sabor o nos escondemos, ¿cómo podremos guiar a otros hacia Dios? No debemos entristecer al Espíritu Santo con nuestras palabras y acciones negativas. Para vencer al enemigo, debemos arrancar de raíz los disgustos, los arrebatos, los gritos y las ofensas. Debemos evitar toda clase de maldad y, en lugar de eso, ser buenos y comprensivos, perdonándonos mutuamente. Al perdonar, vencemos al enemigo. Si no perdonamos, estamos dejando que Satanás nos pise. Pero al perdonar, estamos poniendo a Satanás bajo nuestros pies y se le pone la pata encima, día a día, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo, como hijos amadísimos de Dios. Esfuércense por imitarlo. Al igual que en el juego del ayer, aquí no hay que imitar a nadie, solo a Dios. Hermanos, esfuércense por imitar a Dios. De los hombres podemos tomar las cosas buenas, pero recordemos que todos tenemos cosas buenas y malas. Por eso debemos poner nuestros ojos en Dios, quien es completamente bueno. Sigamos el camino del amor, el ejemplo de Cristo, quien nos amó y se entregó por nosotros. En Efesios capítulo 5, versículo 1, se nos insta a ser hijos amadísimos de Dios, a esforzarnos por imitarlo y seguir el camino del amor, tal como Cristo lo hizo por nosotros.
Pero también se nos advierte sobre los peligros de corromper las buenas costumbres, de ser impuros y de apegarse al dinero, sirviendo a un Dios falso. Quienes hagan esto no tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Debemos estar alerta y no dejarnos engañar por razonamientos vacíos que buscan alejarnos de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay quienes argumentan que la homosexualidad no es un pecado si hay amor mutuo, pero debemos recordar que el pecado es desobediencia a los mandatos de Dios, y Dios nos ha dicho que no cometamos actos homosexuales. Aunque debemos amar y no odiar a las personas homosexuales, también debemos ayudarles a salir del pecado. Asimismo, hay quienes justifican el adulterio con argumentos vacíos, diciendo que lo importante es ser feliz. Pero estos son razonamientos huecos que no tienen en cuenta la verdadera enseñanza de Dios. No debemos caer en la trampa de estos razonamientos vacíos que buscan justificar el pecado y alejarnos de Dios. En otro tiempo vivíamos en la oscuridad, pero ahora somos luz en el Señor. Debemos rechazar cualquier forma de magia, sea blanca o negra, y centrarnos en seguir las enseñanzas de Dios que estamos recibiendo hoy.